Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos a través de Koinonia Radio. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañan en esta hora de la mañana. Un cordial saludo para todos los trabajadores del volante, taxistas, aquellos que trabajan en restaurantes, en los que les toca trabajar en alguna fábrica de noche, en el turno de la noche. Pues gracias por estar con nosotros. A cada uno de aquellos que se están preparando para irse a trabajar o los que van camino a su casa a descansar, dejando sus labores, pues gracias por acompañarnos. Y también a los jóvenes de la comunidad Koinonia, a Marlene Orozco, a Berito, a Miguel, a Daniel, a Jimmy, Antonio Macías y a Rigoberto Macías, y pues a todos los jóvenes y a cada uno de ustedes, al señor Lucas Delgado, que hace poco se hizo amigo de Koinonia, él nos escucha en el Infonavit Latinos. Pues gracias a cada uno de ustedes. Gracias Tijuana, gracias Tecate, San Diego, playas de Rosarito, y pues gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir hoy nuestra enseñanza de hoy. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Nuestra vida debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y en alguna forma personalísima hemos experimentado su poder, actuado, obrando, transformando. Pero como condición clave a esto, hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Le hemos abierto las puertas de nuestro corazón y por esto hemos recibido la adopción de hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versos 15. Romanos capítulo 8, versos 15 al 16. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Lo que vemos y comprendemos es que hemos recibido la adopción de hijos de Dios. Hemos recibido la adopción de hijos de Dios. Pero como condición clave a esto hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dejarnos guiar por el Espíritu. Primero, porque no hemos recibido un espíritu. Escucha lo que dice el verso 15 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Entonces no vuelvan al miedo. ¿Por qué? Antes de conocer a Dios, compartíamos ayer en esta hora, compartíamos un poquito sobre la fe, la importancia de tener fe en Dios y qué es la fe, y cómo a través de la fe mirábamos a Abraham, que va a sacrificar a su hijo en obediencia, y Dios lo bendice. Lo bendice por obedecerle, porque verdaderamente temía a Dios y confiaba en Él. Bueno, hoy
lo que nos habla la carta a los Romanos en el capítulo 15 nos invita a que no volvamos al miedo. Porque si recordamos que antes de conocer a Dios, antes de tener una experiencia de Cristo, pues atravesábamos por miedos, por angustias, por temores, por inseguridades, por estados de depresión, porque vivíamos lejos de Dios, porque no experimentábamos este amor tan grande de Dios, no nos sentíamos amados por Dios y sobre todo estos temores por el miedo al trabajo, el miedo a la economía y tantas cosas. Entonces no vuelvan al miedo, nos habla en el capítulo 8 versos 15 de la carta a los Romanos, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Verso 17, siendo hijos, son también herederos de la herencia de Dios, palabra de Dios. Como condición de esto es que hemos aceptado a Cristo, ¿no? Y tenemos que vivir verdaderamente bajo la dirección del Espíritu Santo. No hemos recibido un espíritu de miedo, tampoco de esclavos. Somos hijos de Dios, hijos del Padre, y debemos dejarnos guiar por Él. Tenemos que pensar verdaderamente con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que hemos recibido la adopción de hijos de Dios. Ahora bien, Dios nos va a tratar como a hijos. Como a hijos nos va a enseñar. Como a hijos nos va a guiar y a corregir. Por eso, la importancia de entender verdaderamente que somos hijos de Dios, herederos de su reino. Y, sobre todo, ver verdaderamente esto, que tenemos que entender, ok, somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Y como lo hemos aceptado como nuestro Salvador, y hemos aceptado también el llamado de Dios a ser miembros e hijos de nuestro Padre Dios, entonces Él, nuestro Padre, nos va a tratar, nos va a enseñar, a guiar y corregir. ¿Cómo? Como hijos. Así como es nuestro Padre Dios, que nos ama, también nos va a enseñar, a guiarnos, a dirigir nuestra vida, a enseñarnos verdaderamente el camino correcto. Nos va a guiar también, nos va a decir, ¿sabes qué, mijo? A través de su palabra nos va a enseñar, tú no estás por el camino correcto, estás por el camino equivocado, tienes que hacer esto, tienes que vivir en esto, tienes que cambiar esto. Y también nos va a corregir. A nadie nos gusta la corrección. Por eso es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que guió a Jesús, este Espíritu Santo que inspiró a los hombres a escribir la palabra de Dios, este mismo Espíritu debe de caminar con nosotros. Lo hemos recibido y debe de caminar y estar con nosotros para guiarnos y entender sobre todo la voluntad de nuestro Padre. Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 11. Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 12. Tal vez
hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira a lo que nos ayudará a alcanzar su propia santidad. Ninguna corrección alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita continuamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos nuevamente en su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias a cada uno de ustedes nuevamente por acompañarnos y estar con nosotros a través de Koinonia Radio. Gracias Tijuana, Tecate, San Diego, Rosarito, playas de Rosarito y a los que nos siguen a través de internet. Vamos a seguir compartiendo, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Esta vida de fe no se logra nunca por medio de una resolución humana o por la lucha o por los esfuerzos de la carne. Es por pelear el buen combate de la fe. Vamos a escuchar qué dice Primera de Timoteo, capítulo 6. Timoteo, capítulo 6, verso 12. Timoteo 6, verso 12. Primera de Timoteo. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pelea el buen combate de la fe. El buen combate de la fe, como nos habla Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12, existe una gran diferencia entre luchar para hacer lo que solo Dios puede llevar a cabo y luchar para mantener una actitud de dependencia de Él, para que haga lo que solo Él puede hacer. Ahí está la gran diferencia. Solo Dios puede llevar a cabo y luchar para mantener una actitud de dependencia de Él. Y la otra gran diferencia es que luchar para hacer lo que solo Dios puede llevar a cabo. Este es precisamente el buen combate de la fe. El morir a nosotros mismos para que entonces Él, por medio de su Espíritu, viva y actúe en y a través de nosotros. La carne y el Espíritu.
pelear el buen combate de la fe es que tenemos que entender la lucha para hacer, esta es la diferencia, ¿no? La lucha entre hacer entender que lo que solo Dios puede llevar a cabo, y otra, luchar para depender solamente de Él, para que Él haga lo que solo Él puede hacer. Entonces, nosotros tenemos que pelear este combate de fe, pelear el buen combate de la fe, conquistar la vida eterna a la que hemos sido llamados. El caminar, dejarse guiar por el Espíritu, pues verdaderamente no es la carne, ¿no? No es la humanidad. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, verdaderamente por el Espíritu, esa inspiración que nos lleva a luchar en contra del pecado, a denunciar las injusticias, a luchar, eso que nos lleva a luchar por vencer las tentaciones, el deseo en nuestro corazón de caminar en la voluntad de Dios, de obedecer a su palabra, de unirse a un grupo, a una comunidad, de ir caminando, dejando la maldad y el pecado y cada día más llenándonos de la gracia de Dios, alimentándonos de la oración diariamente. Esto es caminar en el Espíritu. Esto es verdaderamente dejarse guiar por el Espíritu. Y la carne, la carta de los Gálatas nos habla sobre todo esto, ¿no? La carne y el Espíritu. Y nos habla también sobre las obras de la carne, lo que es la carne y lo que es el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Cuando nos dejamos guiar por la carne y no por el Espíritu, ok, ¿qué es dejarnos guiar por la carne? Vamos a escuchar lo que viene de la carne para que entendamos, ¿no? Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que viene de la carne. Ahora, si nosotros no nos estamos dejando guiar por el Espíritu, nos estamos dejando guiar por la carne, esto que acabamos de escuchar es lo que vamos a hacer. Por esto vamos a vivir, por esto vamos a luchar, por eso vamos a tratar de trabajar tiempo extra en nuestro trabajo y dinero para vivir de acuerdo a la carne. Esto es lo que te pide, lo que hace el cuerpo, la carne, la humanidad, pero no lo divino. Ahora, Gálatas capítulo 5, verso 22 nos habla de lo que viene del Espíritu. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, esto es lo que vamos a vivir. Y esto que a continuación vamos a escuchar en el verso 22 al 26 de Gálatas 5, lo que nos enseña lo que viene del Espíritu. Y es lo que tenemos que dejarnos guiar. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas cosas que no condena ninguna ley a los que pertenecen a Cristo Jesús. Han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos.
palabra de Dios. Como ustedes acaban de escuchar, lo pueden buscar, apuntarlo y lo buscan en su Biblia y ahí lo encuentran. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 26. Esto es lo que nos lleva a lo que es el espíritu. Ahora, pelear el combate de la fe, luchar en el espíritu por hacer lo que es del espíritu y no de la carne. Vamos a depender solamente de Dios. Ya no vamos a ser esclavos para querer tener y tener y tener dinero. Que es necesario, sí. Que Dios provee, claro. Pero es el combate de la fe por la cual renunciamos a nuestro yo, a lo que yo creo, pienso y trato de hacer y de vivir, y no lo que Dios quiere. Y no me dejo guiar por Dios. Esto es el combate de la fe, verdaderamente el morir a nosotros mismos para que entonces Él, por medio, o sea, Dios, por medio de su Espíritu, viva y actúe y a través de nosotros. Ese es el buen combate de la fe, que dejar actuar a Dios en mi vida, dejar actuar a Dios a través de su Espíritu Santo en mi vida. Mi carne, mi humanidad va a estar sometida al Espíritu Santo que habita en mí. Y voy a esforzarme verdaderamente porque diariamente o constantemente tenga que ir venciendo los malos deseos, la lujuria, la pornografía, todo tipo de pecado y todo tipo de maldad, de ambiciones, iras y tantas cosas, como nos habla Gálatas, y ir buscando los frutos del Espíritu. Irme dejando guiar por el Espíritu. Ya no me voy a dejar guiar por lo que mi cuerpo pide, el desenfreno sexual, las desvergüenzas, impurezas, las violencias, celos, ambiciones, borracheras, orgías. Ya no. Esto viene de la carne. Ya no me voy a dejar porque he sido bautizado. He recibido el bautismo en el Espíritu y le he entregado todo mi ser a Jesús. He aceptado a Jesús como mi Salvador y voy dejando todo esto de orgías, borracheras y todo este tipo de cosas. Y voy caminando según el Espíritu. ¿Cómo? Pues a través de ser caritativo, la alegría, la paz, la comprensión, la generosidad, la fidelidad, mansedumbre y el dominio de uno mismo. Vamos a ir a un corte, no se vayan, ahorita continuamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. Y un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes que verdaderamente se desvelan con nosotros, nos acompañan a esta hora en toda la programación de Koinonia Radio. Gracias por acompañarnos. Dejarnos guiar por el Espíritu. Ok, lo que viene de la carne es también la sinvergüenza, ¿no? La sinvergüenza, pero la libertad sexual, la impureza, culto de los ídolos y magia, odios, ira, violencias, celos, furores, todo esto viene de la carne. Pongan atención lo del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu, depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y ser celosos. Palabra de Dios. Ok, ahora, ¿qué es lo que está guiando nuestra vida?
Ya escuchamos lo que viene de la carne y del espíritu. Ahora, ¿qué es lo que está de acuerdo a lo que acabamos de escuchar? ¿Cuál es nuestro comportamiento el día de hoy, hasta hoy? ¿Qué es lo que está guiando nuestra vida? ¿La carne o el espíritu? Ya escucharon lo que es de la carne, ¿no? Porque aún siendo servidores, caminando con Cristo, puede que es la carne la que nos está guiando y no Dios. Y no Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la carne? Porque todavía hay desenfreno sexual, todavía hay pornografía en el matrimonio, desvergüenzas, violencias, celos, furores, ambiciones, borracheras o orgías y un montón de cosas. Y si estamos viviendo todavía en esto es la carne y no estamos caminando dejándonos guiar por el Espíritu. El fruto del Espíritu es caridad, paz, comprensión. ¿Qué es lo que guía nuestra vida? ¿El Espíritu o la carne? Entonces no podemos decir que verdaderamente hemos aceptado a Jesús como el Señor de nuestra vida. ¿Y dónde queda el bautismo en el Espíritu? ¿Dónde queda? Si consideramos que verdaderamente estamos caminando en el Espíritu, pues, pero está la carne, creo que hay un error. Porque espíritu es espíritu y punto. El Espíritu Santo es aquel que en nuestro interior nos guía y nos lleva al entendimiento de la palabra de Dios para poder vivirla y aplicarla constantemente a nuestra vida. La carne se opone a todo esto. La carne siempre va a estar ahí, para que no vayamos a misa, para que no vayamos a recibir enseñanza o formación bíblica o enseñanza de acuerdo a lo que estamos viviendo en nuestra comunidad o el carisma que manejamos en nuestra comunidad. La carne se opone a orar, la carne se opone a leer la Biblia, mejor la novela, mejor la película, mejor nos vamos al parque, mejor al cine. Estos son frutos de la carne. Ahora, no estamos diciendo que no hay que ir al parque con la familia, que no hay que ir al cine con la esposa. Lo tenemos que hacer. Tenemos que siempre mantener el amor del matrimonio. Siempre tiene que estar ahí. ¿Cómo? Llevando a la esposa al cine y yendo a comer a la calle, ¿no? No vayan a ser como este señor que era tan codo, que llegó a su casa y le dijo, corazón, ¿qué crees? Hoy vamos a ir a comer a la calle. Y los niños voltean a ver a su papá así como medios, ¿qué onda con mi papá, no? Y les dice, ¿en serio? ¿Dónde nos vas a llevar? No, saquen la mesa y las sillas, vamos a comer aquí afuera de la calle. No, no se trata de esto. Se trata de que tenemos que mantener esto. Por eso, dejarnos guiar por el Espíritu. No podemos ser verdaderamente cristianos o servidores de Dios viviendo según la carne. Tenemos que cambiar este tipo de actitud, de vivir así. Ahora, si hemos o lo hemos dejado de hacer, hay que volver a retomar en cuenta y volver a empezar de ceros. Vamos a volver a empezar otra vez. Le he fallado a Dios, la he regado, he cometido pecado, me he equivocado por mis ideas, porque creo que o pensaba que tenía la razón. Pero ahora me equivoqué. Voy a volver a empezar a caminar en el Espíritu. O quiero caminar de acuerdo, siendo guiado, dejarme guiar por el Espíritu. Las cosas, cuando yo actúo en cualquier circunstancia, aún en cosas piadosas. Ejemplo, el catecismo, una clase de catecismo, una homilía. Actúo en la carne. Actuar en el Espíritu es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. O sea, vivir, dar catecismo,
pues es dar catecismo, es dar una enseñanza. Cualquiera lo puede hacer. Pero estar en la homilía, en una misa, pues verdaderamente es algo que todo el mundo lo hace. Porque vamos a entenderlo, ¿no? Porque tal vez muchos escandalicen o lo malentendamos, que ir a misa o dar catecismo no es del Espíritu Santo. Ok, ¿por qué? Es tan sencillo, porque el domingo todo el mundo va a misa, y muchísima gente. Los papás con los niños, el matrimonio con los niños, los jóvenes, los hombres o mujeres solas o solos, todo el mundo está ahí. Pero los demás días, ¿dónde quedan? No van a misa, no van a recibir formación de su grupo o de su comunidad, no oran, no leen la Biblia, no verdaderamente viven según el Espíritu, o sea que viven según la carne con libertad sexual. Es más, el domingo van a misa porque el fin de semana, el sábado o viernes, se fueron de party y verdaderamente hubo libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, orgías, borracheras. Esto viene de la carne. Entonces, si nosotros nomás el dominguito vamos a nuestra misita para querer tener paz o tranquilizar un poquito nuestra conciencia, no estamos caminando en el Espíritu. No estamos caminando en el Espíritu. Es un acto piadoso solamente. Es un ejemplo. El Espíritu es alegría, paz y comprensión de los demás. Y la generosidad. Ahora, ¿por qué no vivimos en el Espíritu? ¿Por qué no actuamos en el Espíritu? ¿Por qué no nos dejamos guiar por Él? Porque la carne nos domina. Vamos ahora a darnos cuenta de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de lo que es dejarnos guiar por la carne. Gálatas capítulo 3, si oyen un ruido a través del micrófono, pues es porque aquí traigo mi Biblia, ¿no? Y pues se oyen las páginas que estamos buscando. Gálatas capítulo 3, verso 3. Escucha, Gálatas capítulo 3, verso 3. Qué tontos son empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Escucha, qué tontos son. Qué tontos son para empezar con qué tontos son empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Qué tontos son. Verso 4. Haber probado inútilmente favores tan grandes, inútilmente. ¿Sería esto posible? Es lo que nos habla Gálatas capítulo 3, darnos cuenta de lo que Dios nos enseña a través de su palabra acerca de lo que es dejarnos guiar por la carne. Dejarnos guiar por la carne. Es verdaderamente no correcto. Vamos a ir a un corte, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Regresamos en tu programa Hombres de Fe. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Y un cordial saludo a todos los que verdaderamente
se desvelan, y aquellos que se están levantando muy temprano, muy de madrugada, restaurantes, taxistas, policías que trabajan de noche, aquellos que están haciendo fila para cruzar Estados Unidos, que trabajan muy, muy temprano. Pues gracias a cada uno de ustedes, los que nos escuchan en las fábricas, gracias por estar con nosotros. Caminar en el Espíritu. Somos bautizados en el Espíritu y queremos seguir adelante en la vida del Espíritu. Entonces tenemos que pensar que es insensatez dejar que la carne nos domine. Al hablar mal del hermano, al juzgar a nuestra comunidad o nuestro grupo parroquial, nuestro grupo de oración, sin tener ni siquiera las bases necesarias para hacerlo. Peor aún, juzgar a los sacerdotes, a los consagrados o a las consagradas por la actitud externa. Es insensatez dejar que la carne nos domine por medio de nuestras debilidades y apetitos. En lugar de dejarnos guiar por el Espíritu, nuestro espíritu es dado por Dios para responder. En la liberación del Espíritu es que ya no es la carne la que nos domina, sino que el Espíritu Santo viene a liberarnos por todo esto. Por eso, en nuestra vida de oración debe de ser fuerte. Cuando decimos fuerte oración es que es constante, constantemente, diariamente, orando, pidiendo a Dios a que nos ayude, a vencer todo esto, a que nos aparte de los chismosos, de las chismosas, de los criticones. Luchar por todo esto es luchar en contra de la carne, con la ayuda del Espíritu. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos dé el conocimiento, la verdadera realidad de que seamos victoriosos, de conocer la vida que Dios quiere, vivir verdaderamente nuestra vida cristiana como Dios quiere. Porque si hacemos un cuestionamiento, ahí donde estás, y te llevo una pluma, o tomas tú una pluma y un papel, y empezamos a ver, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Qué tan amable eres? ¿Qué tan sonriente? ¿Qué tan alegre? ¿Cuánta caridad ayudas a los demás? ¿Y tu vida de la carne? Todavía estás en la lujuria, la pornografía, el sexo desenfrenado, el seguir teniendo malos hábitos de agarrar cosas que no son nuestras, etcétera, etcétera. Es la carne, y vamos a ver que pues nos hace falta mucho por cambiar. Es insensatez pensar que nuestro adelanto y crecimiento como personas o como comunidad depende de nosotros mismos y no del Espíritu. Y no, yo no dependo de lo mío, sino que dependo del Espíritu de Dios. Cuando sabemos que éste sopla donde Él quiere, aunque no tengamos preparación, aunque no tengamos estudios, si lo tenemos a Él, es suficiente. Tener solamente la presencia, la unción, el fuego del Espíritu Santo es más que suficiente. Porque pues el estudio es una preparación como médico, como licenciado, para ejercer una carrera y un trabajo en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo te lleva a las cosas de Dios, te acerca a Dios, te hace hijo de Dios y te lleva a guiar, te va a guiar y a caminar en la vida como Dios quiere, como Dios manda. No como el mundo ofrece. El mundo nos ofrece que desenfreno sexual, estaciones de radio con palabras obscenas, sexuales, de doble sentido, albures. Bueno, totalmente un lenguaje, todo el mundo lo ve normal. Porque estamos tan acostumbrados a vivir en esta vida de maldad, que ya se nos hace tan natural, y cada día es más. Uy, hermano, pues, ¿en qué planeta vives? Y gracias a esto, yo no sé en tu colonia, pero aquí en Tijuana, en mi colonia, Camino Verde, ves, y ya lo vemos tan normal, las jovencitas de hoy, 14, 15, 16, con un bebé, en los brazos o de la mano. Y nadie lo nota. Todo no es normal. Es normal.
pues así lo decimos. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios, porque hemos apartado a Dios de nuestra vida. Y como el desenfreno sexual, como la falta de obedecer a Dios, hoy cada uno de nosotros, o no, tal vez no ustedes, pero son otras personas, no les interesa a Dios. No. ¿A Dios para qué? ¿Para qué Dios? Vivimos totalmente de acuerdo a la carne, a lo que el mundo nos ofrece, a lo que los medios de comunicación nos bombardean con cosas y cosas. ¿Para qué? ¿Por qué la gente se escandaliza cuando tú hablas o dices la castidad en los jóvenes? ¿La castidad? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo no? No puede haber señoritas hasta los 18 años. Tienen que perder su virginidad antes de los 18. No, querido hermano, estamos mal. Porque eso es lo que enseña el mundo, los medios de comunicación, los artistas y tantas personas con antivalores. ¿De qué sirve la educación cuando no hay una moral? La moral por los suelos. ¿De qué sirve? Es una perversidad, pero caminamos según la carne y a veces no se distingue entre el que es cristiano y el que no lo es, porque caminamos de la misma manera, el que es cristiano y el que no lo es, caminamos en la carne. Caminamos en la carne. Es insensatez todo esto pensar que yo solo puedo y que no necesito de Dios. Nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Nos dice Romanos 8:9. Gálatas capítulo 5, verso 25. Gálatas 5, verso 25. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Dejémonos guiar por el Espíritu. ¿Quién fue el que guió a los hombres a escribir la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu lo necesitamos en nuestra vida para entender la palabra de Dios. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, verso 20. Ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Gálatas 2:20. La sola doctrina cristiana no tiene poder en sí misma para iniciar o promover o mantener una vida en el Espíritu. Se nos revela que el Espíritu es quien produce este caminar espiritual. La responsabilidad humana consiste en poner todo de nuestra parte, pero depende enteramente de Él. Y vamos a escuchar qué nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, verso 13. 16, verso 13. Y cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a todos los caminos de la verdad. Y cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a todos en el camino de la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar en el camino de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu para poder caminar en el Espíritu. Tenemos que entender que si el bautismo en el Espíritu Santo, en este bautismo es una entrega de todo nuestro ser al Espíritu del Señor y una actuación especial de ese Espíritu Divino en nosotros, pensemos que ese bautismo en el Espíritu Santo no termina, sino que se prolonga a través de toda nuestra vida, renovándose día tras día
todos los días. Por eso debemos hacer un esfuerzo constante para dejar actuar en nuestra vida, en nosotros mismos, a este espíritu y no dejarnos llevar por nuestro egoísmo y nuestros deseos, sino al contrario, entregar todo, especialmente nuestra voluntad, a las inspiraciones del espíritu para caminar en el espíritu. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de caminar en su espíritu. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.